14 de octubre de 1943, a 25.000 pies sobre Schweinfurt, Alemania. El sargento técnico Robert Bobby Mitchell pegó la cara al plexiglás helado de su puesto de artillero de cintura en el B-17. Miró cómo las trazadoras curvaban en el aire delgado. Fallaron al Focke-Wulf 190 que se acercaba por lo que parecían unos 100 pies. El caza alemán se apartó intacto. Su morro amarillo lo burlaba mientras viraba para otro pase. Mitchell se maldijo por adelantar el blanco tal como le enseñaron en la escuela de tiro en Las Vegas Army Airfield, apenas 6 meses antes. Todo lo que le inculcaron desde el entrenamiento básico en Keesler Field se sentía inútil. En 3 misiones sobre Alemania no había dado a un solo caza, pese a disparar miles de disparos. Tampoco la mayoría de los demás en su escuadrón. Las matemáticas del fracaso se volvían innegables. Lo que Mitchell no podía saber en ese momento era que a 2.000 millas, en Eglin Field, Florida, equipos de matemáticos, físicos y expertos en balística terminaban cálculos que darían un vuelco al tiro aéreo. En pocas semanas, los artilleros estadounidenses dejarían de intentar apuntar a los cazas por completo. Dejarían de seguir blancos individuales a través de la mira. En cambio, dispararían patrones calculados de balas hacia zonas predeterminadas de cielo vacío, confiando en la probabilidad más que en la precisión, y empezarían a destruir cazas alemanes a tasas que sobresaltaron a los planificadores estadounidenses y pusieron nerviosa a la Luftwaffe. La crisis se desbordó el 17 de agosto de 1943, cuando 376 fortalezas volantes B-17 de la octava Fuerza Aérea lanzaron ataques gemelos contra la fábrica de Messerschmitt en Regensburg y las vitales plantas de rodamientos en Schweinfurt. Al atardecer, 60 bombarderos estaban abajo, la mayoría por ataques implacables de cazas que duraron horas. Otros 95 regresaron tan dañados que nunca volverían a volar. Más de 600 aviadores estaban muertos, heridos o desaparecidos. Los artilleros que sobrevivieron afirmaron algo asombroso: 288 cazas alemanes destruidos con 27 probables. Un examen de posguerra de los registros de la Luftwaffe mostraría que la cifra real era solo una fracción de eso. El exceso de derribos reclamados no era simple exageración. Era la niebla del combate chocando con problemas de tiro casi imposibles. El sargento William Crossman, del 100th Bomb Group, uno de los pocos artilleros que ese día destruyeron con certeza a un atacante, escribió en su informe posterior a la misión: disparé contra 12 aviones distintos durante la misión. Estoy seguro de que destruí uno. Lo vi explotar y vi al piloto saltar. Los otros 11 era como si les estuviera tirando piedras. Mis trazadoras los siguieron por el cielo, pero nunca parecían darles. Era como si los protegiera un escudo invisible. Estamos haciendo algo fundamentalmente mal. Las raíces del problema se remontaban a los años de entreguerras, cuando los teóricos aéreos estadounidenses, influenciados por Julio Douhet, prometían que el bombardeo diurno de precisión podía ganar guerras. El B-17, que voló por primera vez en 1935, se construyó alrededor de esa idea. Estaba erizado de ametralladoras calibre 50, creando campos de fuego superpuestos que sobre el papel ningún caza podía penetrar. Las formaciones cerradas tejerían un muro impenetrable de balas. Era una teoría elegante, probada en Maxwell Field y en la Air Corps Tactical School, y costaría miles de vidas antes de corregirse. El teniente coronel Harold Bowman, quien dirigía el entrenamiento de artillería flexible en Las Vegas, detectó la falla ya en enero de 1942. Estamos entrenando a nuestros artilleros para disparar rifles a 300 yardas cuando lo que necesitan es disparar escopetas a 30 pies, escribió en un memorando clasificado. Estamos aplicando puntería del siglo XIX a combate aéreo del siglo XX. La física lo confirmaba. Un Messerschmitt Bf-109 atacando de frente a las 12 podía generar una velocidad de cierre de 600 millas por hora, aproximadamente 880 pies por segundo. Un artillero tenía quizá 2 segundos desde la identificación hasta que el atacante se apartara. Una bala calibre .50 salía del cañón a alrededor de 2.800 pies por segundo al nivel del mar, pero a 25.000 pies el aire más delgado alteraba la velocidad y la trayectoria. La bala trazaba un arco en el espacio, mientras el bombardero y el caza se movían en 3 dimensiones, a distintas velocidades y ángulos. Sume la velocidad del propio bombardero, la gravedad, el viento, la temperatura y la paralaje entre la mira y la boca del cañón. Y el artillero enfrentaba un problema con tantas variables que hasta una computadora moderna sudaría. El sargento técnico James Morrison del 94th Bomb Group, maestro de matemáticas antes de la guerra, intentó resolverlo a fuerza bruta en su cuaderno.
Página tras página de ecuaciones terminaban en un garabato de frustración. Les estamos pidiendo a muchachos de granja de Iowa y a obreros de fábrica de Detroit que sean máquinas de calcular. No es solo difícil, es imposible. Entonces, la improvisación en el frente ofreció una pista. El sargento mayor Anthony Kowalski, un artillero de torreta esférica de baja estatura del 91st Bomb Group, había renunciado al fuego apuntado tradicional después de su quinta misión, encogido en esa esfera de plexiglas. No tenía nada entre él y 25.000 pies de aire, solo un cascarón delgado. Inició lo que llamó el método de la manguera de jardín. Cuando los cazas se acercaban, rociaba balas por sus rutas esperadas, guiaba sus trazadoras como el agua de una manguera de alta presión, llenaba el aire y dejaba que los alemanes volaran dentro. El 6 de septiembre de 1943, sobre Stuttgart, derribó 2 Bf-110 en 4 minutos y averió gravemente a un tercero. No les estaba apuntando en el sentido habitual. Eso les dijo a los oficiales del informe. Solo llené el aire por donde tenían que pasar y los dejé suicidarse contra mi corriente de balas. El mayor William Becker, ex profesor de física del MIT en la sección de investigación operativa de la 8ª Fuerza Aérea, tomó nota. Su equipo, inspirado en los grupos británicos que habían revolucionado la guerra antisubmarina, revisó a fondo las películas de cámara de armas y trazó la geometría de ataque. Su informe del 15 de septiembre fue tajante. Los artilleros más efectivos no eran los mejores en el seguimiento tradicional, eran los que disparaban más munición en el menor tiempo hacia las rutas probables de aproximación, sin importar las nociones clásicas de precisión. El salto teórico vino del capitán Robert Lindsay, un actuario delgado y nervioso en uniforme. En el cuartel general de la 8ª Fuerza Aérea en High Wycombe, habló ante una sala que incluía al general Ira Iker. El seguro es administrar la probabilidad, empezó. Derribar cazas también. No podemos predecir lo que hará un solo piloto alemán, pero sí podemos predecir lo que hacen los cazas en conjunto. Se acercan por ángulos que maximizan la potencia de fuego y la supervivencia, a velocidades que exige la física, y se retiran como dicta la aerodinámica. Si trazamos esos patrones, podemos predecir dónde es más probable que esté cualquier caza. No precisamente dónde estará uno específico. No necesitamos apuntar a los aviones. Necesitamos llenar de balas las zonas de máxima probabilidad y dejar que la estadística haga el trabajo de matar. Los escépticos se indignaron. El coronel William Hall, instructor de tiro de toda la vida, lo llamó herejía. Pero Iker, sin más opciones, autorizó pruebas en Eglin. Durante 6 semanas, los técnicos dispararon millones de disparos sobre el Golfo contra drones radiocontrolados y blancos remolcados. Compararon fuego con seguimiento cuidadoso, fuego de zona preestablecido y fuego distribuido y coordinado, donde varias armas se superponían para saturar corredores de probable aproximación. Los resultados fueron claros. El fuego tradicional con puntería dio tasas de acierto de alrededor de 0,5%. El fuego de zona subió a más de 4%, aproximadamente 8 veces mejor. El fuego distribuido mejoró aún más la supervivencia al cerrar los espacios entre buques. Coronel Curtis LeMay, entonces comandante de grupo, entendió las implicaciones de inmediato. El 8 de diciembre de 1943 dio instrucciones a sus tripulaciones. Olviden todo lo que aprendieron sobre seguir un solo blanco. Cuando un caza entra al ataque, no lo persigan con la mira. Apunten al espacio por donde debe pasar para dispararnos, llenen ese espacio con balas. Levanten una pared de plomo. Oficialmente era fuego por zonas, o fuego de barrera. Las tripulaciones lo llamaban rociar y rezar, la manguera del jardín, o simplemente llenar la cubeta. El cambio exigía una identidad nueva. Los artilleros dejaron de imaginarse como francotiradores aéreos, se convirtieron en armas de probabilidad, emisores humanos de patrones. El adiestramiento cambió casi de la noche a la mañana en Las Vegas, Kingman, Harlingen, Laredo, Buckingham y Tyndall. Se fueron las miras lentas y cuidadosas. También el apretar con suavidad el gatillo. Llegaron las tablas de probabilidad, los estudios de patrones de aproximación alemanes de miles de debriefings y ejercicios para maximizar la cadencia de fuego sin cocinar los cañones. En el entrenador de tiro Waller no solo se seguía la película de cazas atacantes, los instructores congelaban cuadros, dibujaban conos de probabilidad translúcidos, marcaban por dónde pasarían los cazas en el siguiente segundo. Los alumnos aprendían que había que peinar con fuego esos conos y a coordinarse con las ametralladoras contiguas para que ningún corredor quedara vacío. También debían disciplinar sus ráfagas para evitar encasquillamientos y para conservar munición para las ventanas de mayor probabilidad. El teniente segundo Arthur Goldman era bombardero. Se hacía cargo de las armas de morro cuando no estaba en la carrera de bombardeo. Escribió a casa sobre la fricción psicológica.
Todo en ti quiere apuntar al avión, lo ves venir, los destellos en sus alas, tu instinto te grita seguirlo. Ahora nos dicen que lo ignoremos y que disparemos al aire vacío donde aún no está. Se siente una locura, pero las matemáticas dicen que funciona y se siente cuando el fuego de la formación se entrelaza. A inicios de 1944, el panorama había cambiado. La llegada de escoltas de largo alcance, primero P-47 con tanques externos, luego P-51, importó muchísimo. Pero dentro de las cajas de bombarderos, el aire se sentía distinto también. Los pilotos de la Luftwaffe reportaron cortinas de fuego en ángulos de ataque conocidos. Los ataques frontales en pasada siguieron siendo mortales. Aún así, el promedio de disparos por derribo reclamado bajó. Las tasas de encasquillamiento cayeron conforme las tripulaciones afinaban la disciplina de ráfagas. Y los derribos confirmados reales subieron poco a poco, incluso mientras se moderaban las reclamaciones. Sobre todo, creció la confianza. Las tripulaciones ya no trataban de resolver ecuaciones diferenciales bajo fuego, ejecutaban patrones ensayados, eran patrones ajustados a los tiempos humanos de reacción y a la física del combate. Mitchell volvería a volar. Semanas después de Schweinfurt, un grupo de FW-190 se lanzó desde las 12 en punto en lo alto. Él no persiguió una sola cabina destellante. Él y los artilleros de la nariz y de la torreta superior volcaron ráfagas de calibre .50 en el embudo invisible al que los atacantes tenían que entrar para disparar. Un alemán giró en el último momento y se precipitó entre la formación dejando una estela de humo. Mitchell no podía decir que había apuntado a ese caza. No lo había hecho. Había apuntado a un punto en el cielo que la estadística predecía y que la realidad confirmaba. La revolución violaba cada principio de puntería enseñado desde el nacimiento de la pólvora y salvó vidas al convertir la puntería en matemáticas, el instinto en patrones y el aire vacío en geometría letal.